Pasamos ya a las 8:30 de la mañana. Comenzamos nuestro tiempo de entrevista, que hoy visita el diputado de Teruel Existe y ya candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón. Tomás Guitarte, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, lleva esta legislatura en el Congreso, pero como decíamos, va a ser el candidato de su formación a la DGA, al Gobierno de Aragón, que le ha hecho dar el paso y venir a la comunidad. Bueno, pues ha sido una decisión muy reflexionada y precisamente lo que demuestra, lo que pone en evidencia es la importancia que nosotros venimos a dar a las elecciones autonómicas, porque, como decimos muchas veces, probablemente más allá del 70% de las políticas que tienen incidencia directa sobre la calidad de vida de los ciudadanos son políticas que se gestionan o que se deciden desde la comunidad autónoma. Para nosotros, y como sabéis, hacemos un especial hincapié en la calidad de los servicios, en la igualdad de prestación de esas calidades de los servicios, pues poder incidir sobre esas políticas de educación, de sanidad, de dependencia, es muy importante, y por eso creemos que hemos de estar en la comunidad autónoma con una potencia equivalente, diríamos, a la que estamos en el Congreso. Y ese es un poco el objetivo, ¿no? Estar también en la toma de decisiones autonómicas, porque para nosotros es muy importante, casi lo más importante. La experiencia de estos años en el Congreso le ha demostrado que conseguir para Aragón lo que ustedes reclaman cuesta más desde allí, desde el Parlamento Nacional. Bueno, nos ha puesto en evidencia lo difíciles que a veces son las cosas, que las vemos desde fuera, se pueden ver con cierta sencillez. Bueno, pues que esto bastaría con cambiar las políticas, y realmente cómo hay que pelear y que perseguir cada cosa, cada triunfo, cada paso que se da. Pero también a su vez que es muy importante estar allí, porque precisamente lo que haces es poner encima de la mesa un montón de problemáticas que si no estuviésemos y no hubiésemos estado no se habrían puesto. Por ejemplo, está generalizada ya la asunción del problema de la despoblación como uno de los graves problemas que ha tenido el país en su conjunto. Esa problemática que existía ya, sin embargo nunca se había puesto como prioridad de una acción de gobierno, eso se ha conseguido por la presencia de Teruel Existe en el Congreso, y esa asunción teórica por parte de los ciudadanos, de las fuerzas políticas, casi era el primer paso imprescindible para luego poder acometer y poder exigir que se acometan políticas que de verdad incidan en la solución del problema, ¿no? Como decimos, actualmente es diputado de Teruel Existe en el Congreso. ¿Cuándo dejará el escaño? ¿Antes de la campaña, después de las elecciones? Bueno, pues hicimos la consulta porque sabes que en esto somos nuevos. Hicimos la consulta a los servicios jurídicos de las Cortes y del Congreso, y nos comentaron que el cambio se realiza cuando se va a tomar un acta. En ese momento surge la incompatibilidad con el acta anterior y tienes que renunciar a ella. O sea que en el fondo sería después de las elecciones, antes de tomar posesión del acta de diputado en Cortes de Aragón. Este fin de semana se ha tomado esa decisión en lo que tiene que ver con respecto a Teruel Existe. Seguirán concurriendo bajo ese nombre en la provincia de Teruel, pero como sabemos también Huesca y Zaragoza, el movimiento, en este caso como Aragón Existe, ¿no? Ahí falta ahora decidir quiénes serán sus candidatos. Sí, bueno, como bien sabéis, el proyecto es un proyecto único. El proyecto Teruel Existe, obviamente, mantiene la marca histórica en Teruel, pero digamos, ese mismo proyecto se extiende en el resto de Aragón bajo la marca Aragón Existe, que se presentará en Zaragoza y en Huesca. Pero el proyecto es único y tiene sus procesos, obviamente, internos de designación de candidatos, que se van a empezar, me imagino, que en las próximas semanas, y poco a poco y antes de las elecciones iremos viendo quiénes son esos candidatos. En cualquier caso, lo importante no somos las personas que los materialicemos, sino precisamente ese proyecto que por primera vez en Aragón va a haber una fuerza política que hace el esfuerzo de ser transversal, que prioriza el trabajo por objetivos o por conseguir proyectos en concreto, más que enzarzarse en las disputas de preeminencia partidista de unos sobre otros. A nosotros lo que nos preocupa es solucionar los problemas que tienen los ciudadanos, solucionar los problemas que tiene el territorio de desvertebración, problemas históricos en nuestra comunidad, porque los arrastramos durante décadas. Creemos que eso es factible y creemos que nuestro mensaje de hacer el esfuerzo de que el desarrollo, obviamente un desarrollo hoy en día sostenible, pero que se produzca en equilibrio territorial, es un mensaje que comparten la mayoría de los aragoneses. Todos, la mayoría, pensamos que merece la pena hacer ese esfuerzo, porque al final iremos a una comunidad autónoma más fuerte y mejor. Pues eso creemos que por primera vez los aragoneses van a tener la posibilidad de votarlo, y votarlo con la intención de ser una fuerza mayoritaria, no una fuerza
testimonial, sino una fuerza mayoritaria que sea capaz de defender tanto los intereses de Aragón fuera de Aragón, frente al Estado, en el gobierno, en los parlamentos centrales, como internamente, aplicándonos nuestros mismos principios para hacer que esa cohesión territorial sea de verdad un objetivo conseguible, ¿no? Para la elaboración de esas listas están teniendo problemas para conseguir, entiendo que dada la configuración incluso de la comunidad, ¿no? Sabemos que hay muchos partidos, que hay mucha fragmentación, ahora hay que elaborar unas listas a las Cortes. Ahí están teniendo problemas para llenar los nombres. Bueno, nuestro caso es que es un caso muy singular, porque frente a la pasión que en otros sitios hay por disputarse los puestos, nosotros, digamos, tenemos mucha gente que colabora, pero hay mucha gente que le gustaría no tener la obligación de dar pasos a la presencia pública, ¿no? Pero en cualquier caso, eso es muy importante, porque hay un trabajo, hay unos equipos de trabajo sectoriales muy cualificados y que aportan conceptos e ideas muy válidas, pero por otra parte, obviamente, también esta es la voluntad de dar ese paso, que nosotros muchas veces lo sentimos casi como una obligación. Es decir, es una obligación con el compromiso de lo que hemos estado veniendo defendiendo durante 20 años, durante 22 años ya, y ese compromiso nos lleva a tener que dar el paso de nuestra vida normal como ciudadanos corrientes a esa otra presencia pública, que a veces no es fácil, pero que la mayoría estamos dispuestos a asumirla, y en ese sentido no está habiendo problemas, ¿no? Pensando en la situación de otros partidos, en concreto del centro, tal y como está Ciudadanos, el PAR aquí en la comunidad, ¿hay hueco para militantes o representantes actuales de esos partidos dentro de Teruel existe o de Aragón existe? Bueno, nosotros presentamos hace unas semanas, en algunos casos ya algunos meses, presentamos un proyecto que era: Teruel existe, la casa común de los turolenses; Aragón existe, la casa común de los aragoneses, precisamente para evidenciar que nosotros queremos ser un proyecto mayoritario en la comunidad autónoma, y que lo que más nos importaba era quien viniese a luchar por el objetivo, ¿no? Que no importaba tanto de dónde se venía o de dónde se viniese, siempre que se compartiese ese objetivo final que propone Teruel existe, Aragón existe. Y en ese sentido, sí, en ese sentido nosotros estamos abiertos a recibir a personas que tengan la voluntad de trabajar. Nosotros siempre el primer paso, que digamos casi la prueba del algodón de esa voluntad, porque también estamos evitando que haya acercamientos por oportunismo político. La prueba del algodón es ponerse a trabajar, demostrar que trabajas por esos objetivos, que eres capaz de dejar la posición ideológica en segundo plano y trabajar por los objetivos que perseguimos y que benefician a la comunidad autónoma en general, ¿no? Y para el ciudadano que esté buscando un referente ideológico, ¿a quién representa Teruel existe o Aragón existe? ¿Al de izquierdas, al de centro, al de derechas? No, precisamente lo que decimos es que, independientemente de dónde vengamos cada uno, que podemos tener procedencias distintas y las hay, lo que hacemos es el esfuerzo de dejar la componente ideológica partidista en segundo plano y ser capaces de trabajar de manera conjunta por objetivos muy importantes, objetivos que nosotros ponemos como ejemplo muchas veces. Antes, en un pueblo, cuando se producía un incendio, todos los vecinos acudían con su cubo a intentar apagar el incendio, ¿no? Y en esa situación de emergencia nadie pregunta al vecino de al lado de qué partido es o si es de derechas o de izquierdas. Van todos unidos a apagar ese incendio, esa emergencia. Nosotros, en buena medida, con los problemas que hay de despoblación en el territorio, estamos advirtiendo de que hay una emergencia de ese tipo, ¿no? Y que hemos de ser capaces de ponernos a solucionarla. Que me parece incomprensible que España, la octava economía del mundo, o Aragón, una comunidad potente dentro de España, no sean capaces de frenar, por ejemplo, el retroceso demográfico constante de la provincia de Teruel. Y eso parece increíble, ¿no?, en una sociedad tan desarrollada como la nuestra. Y esas emergencias son las que decimos que hay que acudir. En Aragón, la mayor parte de nuestras comarcas están en ese riesgo de regresión demográfica, y hemos de ser capaces, para conseguir una comunidad autonómica fuerte, corregirlo. Y ahí estamos llamados todos, ¿no?, más conservadores, más progresistas, y precisamente nosotros la capacidad que creo que tenemos, pues muchas veces me lo han comentado, muchas veces dicen: realmente sois la única fuerza transversal de verdad que existe, es precisamente ese, aglutinar esfuerzos, aglutinar voluntades desde todo el ámbito ideológico, precisamente en la solución de un problema que creemos importante para las próximas décadas, ¿no? Y pensando en el 29 de mayo, si ustedes consiguen representación y son decisivos o pueden ser clave para la formación de un futuro gobierno, ¿con quién se sentiría más cómodo hablando? ¿Con el Partido Popular o con el PSOE?
Pues independientemente de la comodidad personal, que no sé cuál sería, ¿no? En cualquier caso lo que va a pesar en nuestras circunstancias es el grado de asunción del programa que planteen las demás fuerzas, ¿no? Nosotros realmente cuando decimos que trabajamos por objetivos y que trabajamos para conseguir un proyecto determinado, ponemos en primer lugar ese objetivo, esa consecución de los aspectos programáticos, y el grado de asunción que tengan los otros es lo que realmente pesará, independientemente de las simpatías, de los precedentes. Y nosotros podríamos quejarnos de muchas cosas, ¿no? Nosotros realmente, por ejemplo, cuando terminaron las elecciones pasadas, el último ciclo electoral, resultamos ser la formación política más votada de la provincia. Sin embargo, se nos quiso dejar fuera voluntariamente de los procesos de reconstrucción de la comunidad autónoma, de aquellos planes. Se nos quiso dejar fuera como si no se asumiesen los resultados que había habido en ese proceso electoral. Son cuestiones que realmente podrían afectar nuestras posiciones, pero realmente nos pesa tanto la consecución del objetivo que vamos a ser capaces de pasar por encima de esos desplantes y hablar realmente con sinceridad con todas las fuerzas políticas que estén por conseguir esos objetivos. Pero realmente lo importante va a ser el objetivo, va a ser la asunción de ese. Nosotros proponemos en última instancia para la comunidad autónoma que haga hacer el esfuerzo de corregir aquellos defectos que ha tenido el modelo de desarrollo que se ha seguido hasta ahora. Y es evidente que ha habido efectos negativos, ¿no? Porque hemos concentrado toda la actividad económica y hemos polarizado la población en un solo punto, y todo eso es corregible, no es designio divino, no es un proceso natural, es corregible desde la acción política, y en función del grado de implicación en hacer el esfuerzo de corregir ese tipo de cuestiones va a ser un poco nuestro compromiso con cada una de las fuerzas mayoritarias, ¿no? ¿Y quién cree que está más cerca de esas políticas o de coincidir con esas políticas que ustedes defienden, el Partido Popular o el PSOE? Pues sinceramente ahora diría que están lejos los dos. Sinceramente están lejos los dos, porque una cosa es, como estamos viendo, que se empiecen a asumir teóricamente nuestros postulados. Nosotros no dejamos de sorprendernos como el gobierno de Aragón, por ejemplo, ahora va virando en el tema, por ejemplo, energético, va virando hacia posturas que nosotros defendíamos desde hace 3 o 4 años. Y una cosa es asumir teóricamente los postulados y otra es aplicarlos en la práctica. Y también como lo hemos experimentado ya en la relación con el gobierno central, es decir, que asumir teóricamente los conceptos no significa luego tener voluntad real de aplicarlos, no vamos a caer en esa pequeña trampa. Nosotros creemos que hay que romper las inercias a seguir haciendo lo que se hacía siempre, porque si hacemos lo que se hacía siempre, el resultado va a ser muy parecido a lo que teníamos hasta ahora, y eso es lo que queremos corregir. Entonces, el compromiso, de momento, con la suficiente garantía y solvencia, no lo vemos en ninguna de las dos, pero también creemos que tienen capacidad, si quieren, de caminar de verdad en ese sentido, porque no es muy complejo tampoco. Si fueran necesarios para la formación de un gobierno aquí en la comunidad, ¿qué condiciones pondría Teruel Existe sobre la mesa? Bueno, nosotros somos muy realistas. Quiero decir, nosotros cuando decimos cuántos diputados van a tener, no lo sabemos. Nosotros de momento decimos partimos de cero y vamos a trabajar con todas nuestras fuerzas porque ese cero se convierta en un grupo parlamentario en las Cortes de Aragón, y un grupo parlamentario cuanto más potente mejor, y que tenga capacidad obviamente en la influencia sobre la orientación de las políticas del gobierno que se constituya, al menos sobre eso, ¿no? Y claro, nosotros ¿qué plantearíamos? Plantearíamos pues que se asuma con convicción de verdad ese planteamiento de hacer el esfuerzo por gobernar buscando un desarrollo en equilibrio territorial, porque para nosotros no es que sea solo justicias con el territorio, sino que, por ejemplo, hay muchas desigualdades, digamos, sociales que también provienen de una desigualdad territorial, y no se aplica la misma calidad de un servicio de sanidad, por ejemplo, en el medio rural como en otros medios urbanos. No se aplican determinadas características de que hacen la vida de nuestros ciudadanos mucho más agradable o mucho más llevadera en un sentido o en otro. Y entonces esos cambios son importantes. Son importantes desde el ámbito territorial, pero sobre su influencia sobre las calidades de vida de los ciudadanos, ¿no? Y en ese escenario sigo pensando en lo que pueda ocurrir a partir del 28 de mayo, si obtienen representación. Han hablado ya, han debatido ya si preferirían entrar a formar parte de un gobierno o apoyar una investidura de ese futuro gobierno desde fuera.
pues es todo hacer política ficción, ¿no? No lo hemos pensado, y como comentaba antes, lo importante es que se asuman esos criterios políticos. Son criterios que decimos son fáciles de aplicar si los has asumido, pero reconocemos que pueden ser difíciles de asumir. O sea, nosotros pregonamos políticas, por ejemplo, como la desconcentración de la administración, igual que pregonamos a nivel de Estado y lo firmamos en nuestro acuerdo de investidura con el actual gobierno, que iniciaría un proceso de desconcentración del sector público hacia otras ciudades españolas. Internamente en Aragón creo que también tenemos que hacer esa reflexión, ¿no? De un proceso de ver qué cuestiones podemos ubicar en el resto del territorio de forma que le den oportunidades a todas nuestras comarcas, que todas tengan una posibilidad. Entonces va a depender obviamente de la capacidad, con la fuerza con la que lleguemos. Si el grupo parlamentario es amplio y potente como aspiramos nosotros realmente aspiraríamos a ser la tercera, al menos la tercera fuerza política de la comunidad autónoma, y en ese sentido tener capacidad de influencia decisiva. Pero lo trascendental es realmente que se cambien de políticas. Muchas veces decimos, casi nos da igual quién haga las cosas, ¿no? Lo que queremos es que se hagan las cosas y que se apunte la medalla a quien quiera, pero que se hagan las cosas. Y casos de ese tipo hemos vivido muchos, es decir, de trabajo nuestro callado en la sombra, muchos cambios legislativos, por ejemplo, la ley de cambio climático, la ley de residuos, la ley de vivienda, todos tienen la ley de educación, tiene mucha aportación nuestra, que muchas veces se desconoce, pero en la que precisamente hemos aplicado el prisma de la visión sobre el mundo rural y sobre las áreas despobladas en mucha legislación. Y está detrás, y eso parece que lo haya hecho directamente a lo mejor el gobierno, y no, y hay un montón de enmiendas detrás y un trabajo callado. Por eso decimos, lo importante son los objetivos, casi nos da igual quién lo haga, no es que nos da igual, pero que sí que queremos que haya un compromiso absoluto por cumplir lo que se acuerde, ¿no? Quiero preguntarle también por distintos asuntos de actualidad de los últimos días. Sabe que la ley del solo sí es sí ha generado cierta polémica, ¿no? Teruel existe votó a favor, pero lo cierto es que el resultado no ha sido el esperado, no era lo que se pretendía con esas revisiones de condenas. Este fin de semana escuchábamos al gobierno abrirse a cambiarla. Desde su punto de vista, ¿qué hay que hacer? Pues nosotros la primera declaración que hicimos al respecto es que si se demuestra jurídica y técnicamente que efectivamente hay una brecha en esa legislación, lo que hay que hacer es corregirla cuanto antes, ¿no? Es corregirla, cambiarla, modificarla para impedir que se siga produciendo. No hay que obcecarse, mantenerse, enrocarse en una postura. Lo importante es corregir el efecto que pueda estar teniendo una aplicación no deseable de esos principios. Y en ese sentido, pues nosotros apostamos por modificarla rápidamente, aportar claridad a la interpretación y no dejar, digamos, un mundo de dudas jurídicas simplemente por una cuestión casi de orgullo, ¿no? Pues no pasa nada si uno se equivoca puntualmente, porque el principio de la ley es muy buena en general, es una ley que hace avanzar mucho la defensa, digamos, de agresiones frente a las agresiones a las mujeres, pero si puede tener esa brecha, lo que hay que hacer es corregirla, no darle más importancia, pero corregirla cuanto antes para que no se sigan produciendo los efectos no deseados cuando se aplicó la ley, ¿no? ¿Ha echado en falta más autocrítica por parte de la ministra de Igualdad o del gobierno en general? Sí, nosotros en general detectamos en el gobierno central, en el gobierno autonómico, que hay excesiva autocomplacencia con lo que se hace y muy poca crítica y muy poca autocrítica. Y la autocrítica es casi la medicina que nos permite acertar en las decisiones, ¿no? Nadie es absolutamente perfecto, todo el mundo puede equivocarse, ha de intentar poner las barreras para que eso no suceda, pero en caso que suceda, tener la humildad de corregir rápidamente. Y yo creo que incluso los ciudadanos valoran más esa humildad de decir, bueno, pues se ha producido un efecto indeseado que no sospechábamos nadie que lo fuese a producir, corrijámoslo cuanto antes. Valoran más esa capacidad de humildad, que no el mantenerse en posiciones firmes de no admitir que te has podido equivocar, ¿no? Hay otro asunto que afecta de lleno a la comunidad, que es el que tiene que ver con las renovables y con la instalación de esos parques eólicos, fotovoltaicos. De hace poco es esa crítica de Teruel existe al Ministerio por esos cambios, además en unos decretos que nada tienen que ver, ¿no?, con la materia. ¿Cómo está ese asunto? ¿Qué le dicen desde el gobierno? Bueno, para nosotros el tema de la transición energética ha sido un tema clave desde el principio de la legislatura, y un tema clave porque veíamos una gran oportunidad
oportunidad precisamente para el desarrollo de todo el mundo rural, de las áreas que habían tenido más dificultades históricamente de desarrollo. Pero era una cuestión clave si se orientaba bien. Entonces, la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables se puede hacer básicamente de dos formas, o de una combinación de las dos. Pero básicamente es la primera vez que la tecnología permitía que los consumidores sean a su vez productores de la energía. Y en ese sentido, el esfuerzo importante principal de los gobiernos debería haber sido a fomentar el autoconsumo, a fomentar las comunidades energéticas, a fomentar que todas las empresas llenasen de placas sus tejados, es decir, a un consumo de proximidad y a un consumo, lo que se llama democratización de la energía, o la figura del consumidor que pasa a ser prosumidor, o sea, consumidor y prosumidor. Ese era un modelo, es el modelo en el que hace años apostó Europa. Sin embargo, aquí se ha apostado muy fuerte por potenciar las macro instalaciones de renovables ajenas al consumidor, y muchas veces produciendo electricidad a un sitio a cientos de kilómetros de donde se va a consumir. Es decir, un modelo más orientado pues a las grandes empresas, a los fondos de inversión, algo muy desvinculado sobre el territorio y que encima no ha tenido sensibilidad con el territorio. Entonces se está permitiendo una ubicación descontrolada de esas energías renovables, y lo que podía ser una oportunidad puede llegar a ser, y de hecho lo va a ser en muchos territorios, una agresión, ¿no? Un proceso extractivo de un recurso que no tiene en cuenta para nada la capacidad o la influencia sobre el propio territorio, y eso es lo que combatimos. Nosotros ya participamos en la Ley de Cambio Climático. Precisamente por nuestra intervención se debe un artículo que creo que recordará, que es el 25, que dice que la implantación de los renovables debe hacerse con respeto al patrimonio natural, cultural, y contribuyendo al desarrollo de las comunidades en las que se implanta. Pero claro, nosotros luego precisamos contribuir al desarrollo. No es simplemente pagar las licencias a los ayuntamientos o pagar los alquileres a los dueños del terreno, es contribuir, como se hace en el resto de Europa, con un canon sobre la producción, como un canon sobre la actividad empresarial que se ubica encima, que en el resto de Europa estamos hablando perfectamente entre el 25 y el 35% del negocio, y eso aquí ni se oye hablar. ¿Por qué vienen aquí tantos fondos de inversión? Pues porque aquí ese compromiso con la comunidad local no se ha implantado. Aquí no se abona apenas un 1% del margen de beneficio, cuando en el centro Europa, que tiene más recurso eólico, por ejemplo, que nosotros, esa aportación, esa vinculación está entre el 25 y el 30%, como por ejemplo es el caso de Dinamarca. Aquí no se evalúa cómo afecta la implantación de un parque, por ejemplo, de renovables sobre el valor inmobiliario de las propiedades a las que afecta. En Dinamarca eso se tasa y se paga. Es decir, hay muchas diferencias del modelo. Aquí hemos dejado entrar sin ordenación previa a las renovables. Están entrando como elefantes en cacharrería, están creando perjuicios en áreas de alto valor paisajístico, donde ya tenían un recurso natural propio, que es el turismo rural o el turismo de naturaleza, del que empezaba a vivir más del 50% de la población, como es el caso del Matarraña, por ejemplo, o como puede ser la Sierra de Albarracín. Y hay sitios en los que se debe exonerar o sea, se debe prohibir esa implantación de renovables, precisamente porque hay otras actividades que no podemos, incluso a las veces las que hemos dedicado recursos públicos, y que no podemos, digamos, alterar superponiéndole otras que las van a perjudicar. Todo eso es mucho más complejo, porque también debería haber habido un proceso de equidistribución de beneficios y cargas en esta implantación de renovables, un proceso parecido al que se produce en el campo urbanístico, donde independientemente de que te toque molino, te toque parque, hay una participación en esos beneficios y en esas cargas que no se ha hecho. En general, el Aragón tenía que haber cumplido desde el año 2020, que caducó el plan energético, tenía que haber redactado otro, no lo ha redactado. Se ha querido que no haya esa regulación, precisamente para permitir un poco todo el montes orégano, y para permitir la libertad al criterio empresarial de ubicación de estas energías, y creemos que es un error, ¿no? Creemos que es un error. Pues Tomás Guitarte, candidato de Teruel Existe a la presidencia del Gobierno de Aragón, gracias por haber estado hoy en Buenos Días. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por escucharme. Gracias.